De verdad que se ve feo el aula sucio, ¿no? Parece que los agronegocios no trabajan. Cuando hablamos de diplejia significa que la mitad del cuerpo estaría paralizada o que ha perdido sus funciones tanto motores, sensitivas, y a la vez la causa de esta habíamos visto que puede ser cualquiera, desde un trauma, desde un ACV, desde un tumor, que puede provocar una hemiplegia. Entonces, si le hacemos una clasificación aquí, por su causa podría ser orgánica, funcional, por su semiología podría ser directa o alterna, por su tono muscular puede ser flácida o puede ser espástica, o por su topografía, dependiendo dónde va a estar localizada, ya sea cortical, subcortical, capsular, talámica, subtalámica o a nivel de los ganglios basales, pedicular, pulvar o medular. Es decir, la gravedad de la situación va a depender de la localización topográfica, dónde va a ir, dónde va a estar específicamente. Entonces aquí hay un ejemplo topográfico de una localización que está afectando el lado derecho, y seguramente la parálisis va a ser del lado izquierdo o dependiendo de dónde vaya a estar. Si es antes de la decruzación, o sea del entrecruzamiento, pues va a ser al lado contrario. Si fuera después, sería al lado homolateral. Ya, entonces así vemos nosotros que dependiendo de qué lugar específico en el cerebro estaría en el área parenquimatoso, el compromiso puede que afecte a toda la mitad del cuerpo. La variedad de las lesiones, en este caso por su topografía, dijimos una de estas, ¿no? La lesión de la corteza motora en la prerolándica, cerca de la cisura más o menos. Aquí vamos a hablar de una hemiplegia disarmónica, es decir, que va a tener el predominio solamente de las extremidades, pero el resto lo va a mantener en lo que se refiere a la sensibilidad. Y ya eso nosotros hablamos de, por ejemplo, en el caso de las inferiores. En caso de las inferiores, aquí esta alteración va a ser dada por un problema que se pueda presentar a nivel de la arteria cerebral anterior, y solo me va a afectar a los miembros inferiores. Y cuando afecta a los miembros superiores es a nivel de la arteria cerebral media. Esto es lo más frecuente, lo que vamos a ver nosotros en hemiplegia de un solo miembro. Cuando la lesión es a nivel de la cápsula interna, esta sí se la conoce como armónica, es decir, generalmente estas son provocadas o producidas por algún problema hemorrágico dentro del cerebro, y ahí hablamos de los ACV. Esto es lo más grave, cuando existe una lesión cerca del tronco cerebral. ¿Sí? O sea, todo, completo. A eso se llama armónica, no, la mitad. Estamos hablando de hemiplegia, no se olviden, pero todo, la mitad del cuerpo. Y cuando es desarmónica o disarmónica, es cuando es o el miembro superior o el miembro inferior. ¿Ya? A eso. Ahora miren ustedes, esta de aquí es lo más peligroso, cuando se encuentra cerca del área del tronco. Ya dense cuenta ustedes, está comprometiendo ya prácticamente todo. Entonces, ahí la vamos a dividir dentro de esto que son las hemiplegias alternas, por ejemplo. Esto se produce por un infarto a nivel de parénquima, o cuando está en el mesencéfalo, cuando es en el síndrome de Weber. ¿Qué es lo que va a existir aquí? Parálisis del tercer par, donde va a haber una caída del párpado superior, un estrabismo divergente y midriasis al mismo tiempo, y al mismo tiempo una hemiplegia pero contralateral, porque está antes de la decruzación. Cuando hablamos nosotros a nivel de la protuberancia, aquí vamos a hablar de dos síndromes, el de Miller-Buble y el de Fovea. ¿Qué es lo que dice el de Miller-Buble? Existe un compromiso del sexto y del séptimo par. Por lo tanto, va a existir una parálisis facial, la cual es periférica,
pero al mismo tiempo presenta un estrabismo del paciente, pero a nivel convergente, es decir, como si se fuera hacia el lado externo. En el DFOBI, en este caso, la lesión está en el núcleo del paciente, que es lo que hace una mirada conjugada, es decir, miran el lado opuesto a la lesión. Es decir, aquí el paciente mira la hemiplegia. Por decirle, está hemipléjico el lado derecho. Entonces el paciente hace esto, mira el lado derecho. Entonces la lesión, ¿dónde estaría? En el lado izquierdo. Entonces eso es lo que está haciendo el DFOBI. El bulbo, cuando es alteración del duodécimo par, es decir, del hipogloso, opuesto a la hemiplegia, él hace que se protruya la lengua hacia la lesión. ¿Qué significa? Tengo el lado derecho paralizado. Entonces la lengua, como es el hipogloso, el que está dañado, está al lado izquierdo. Es decir, me está apuntando que mi lesión está en el lado izquierdo. Miren ustedes qué importante es que nosotros conozcamos la disposición y el lugar específico por los síndromes que nos da. Si nosotros seguimos viendo, dijimos que por su semiología puede ser directa. En este caso hablamos, por ejemplo, la cortical no proporcional, hay un trastorno cognitivo, la subcortical es no proporcional, pero el trastorno cognitivo es menos frecuente. En la capsular, aquí hay es proporcional y el hemicuerpo contralateral existe mutismo, parálisis facial, confusión del paciente. Cuando es capsular, es decir, estamos hablando ya un poco más profundo. Pero cuando llega al área talámica, miren ustedes, ya hay un déficit no solamente motor, sino también sensitivo. ¿Ya? Y aquí también tenemos alteraciones oculomotores de tipo cognitivo. ¿Sí? La subtalámica y la de ganglios basales, aquí ya vamos a ver. Esta es la región talámica, miren ustedes, aquí están los ganglios basales y aquí nosotros vamos a ver qué hay. Si existiera una lesión a este nivel, cerca de los ganglios basales, entonces vamos a tener un hemivalismo, vamos a tener lo que hablábamos nosotros del Corea, el temblor como el bailador del zambito aproximadamente, distonía y rigidez extrapiramidal, que es el tema que vamos a ver. Si nosotros analizamos aquí, miren ustedes, en las alternas, las pediculares, va a afectar al tercer par, va a haber un déficit contralateral, si es a nivel de la protuberancia, vamos a tener afectación del séptimo par con déficit contralateral, a nivel vulvar, vulvar lateral o medial, si es el lateral me va a afectar el décimo par con el déficit contralateral, al otro lado. Y si es vulvar media, afecta al duodécimo par con el déficit contralateral. Como verán ustedes, va a depender de dónde vaya a estar la lesión para que me pueda dar alteraciones. Si hablamos a nivel espinal, por ejemplo, aquí hablamos del Brown-Sequard, que es, que dijimos, la contractura que va a existir y todos los movimientos que van a estar alterados en este caso. Dijimos nosotros las causas del hemiplegio, que es variada. Traumáticas, vasculares, masas ocupantes, compresiones, infecciones, inflamaciones o enfermedades desmovilizantes. Enfermedades degenerativas, cuadros de epilepsia, miren ustedes las causas congénitas, neurodermatosis, funcionales como trauma emocional, donde no hay signos piramidales y entonces tendríamos nosotros que tratar de ver cuál es la causa específica que me está dando esa alteración funcional. Eso sería la hemiplegia, la mitad. Ahora vamos a hablar de la paraplegia, de la mitad del cuerpo, de la cintura para abajo. Si nosotros hablamos de esta, ya habíamos dicho, puede ser espástica o puede ser flácida, es decir, con movimiento o endurarse. Esa es la espástica. Y ahí nosotros vamos a ver cuáles van a ser las causas que pueden haber de causa específica y las lesiones que pueden provocar este tipo de traumas específicamente.
Si hablamos, por ejemplo, de las causas de paraplegia espástica, la compresión medular progresiva, traumatismo, esclerosis múltiple, siringomelia, vasculares, familiares, la esclerosis funicular o confinada, esclerosis lateral o amiotrófica y la lateral primaria. En estos casos, por ejemplo, de esclerosis lateral amiotrófica, que es el ELA, es lo que vemos más frecuente dentro de nuestro medio ahora que se están presentando. Lo más doloroso de este tipo de paraplegia es que el paciente lo va perdiendo si es de la mitad del tronco para arriba. Ya, entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, la afectación del área muscular que me va a ir dando, va a ir comprometiendo, como son enfermedades degenerativas, va a ir comprometiendo cada vez más músculo, donde va a llegar en un momento el paciente prácticamente a ser conectado a un respirador. ¿Qué son esos de los tipos de lesiones? ¿Ya? De las flácidas, por ejemplo, las medulares, cuando existe una sección medular por una compresión, medular aguda, por ejemplo, la poliomielitis anterior, mielitis aguda, la hematomelia, la mielomalacia, la mielopatía descompresiva. En caso de las neuropatías, los traumatismos o compresiones radiculares, ya sean anteriores, una radiculitis, una poliradiculoneuritis, como el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, que va a empezar la parálisis a través de primero por los pies, por miembros inferiores, y va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo hasta que me llega a comprometer prácticamente todo. Entonces tendríamos que ver cuál es y dónde estamos, porque ahí hay que afectar y entrar directamente el tratamiento. Como es una poliradiculitis, una neuritis prácticamente, entonces tendríamos que entrar con inmunoglobulina, que es uno de los tratamientos específicos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, son los traumatismos que me pueden llevar. La otra es la paraplegia funcional. Por ejemplo, aquí no hay una lesión demostrable en el sistema nervioso. La forma de paraplegia histérica puede pasar de flácido al espástico, falta todos signos de piramidalismo, faltan trastornos esfinterianos y tróficos. Es decir, si nosotros hablamos de esto, tendríamos que entrar en una clasificación más clara de las funcionales. ¿Qué es lo que me está afectando? Por ejemplo, la displejia braquial. En este caso podría ser una periférica donde es flácida exclusivamente. ¿Y quiénes me la pueden dar? El saturnismo, parálisis radial bilateral o la muleta, la utilización de la muleta de forma continua. Es decir, la compresión que está teniendo el paciente, y toda la compresión se la deja al área axilar, donde va a haber compresión de los nervios braquiales, y de esa manera me va a provocar el daño. Esa sería una de ellas. Ya la otra son las centrales. Este ya es el síndrome del barril o isquemia de última pradera, como es la hipotensión, límite de los territorios de la arteria cerebral, tanto la anterior y la media. No se olvide, la anterior y la media, qué alteraciones me van a dar y en qué lugares van a aplicarse. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, la cuadriplegia, esto es uno de los más graves, porque el paciente aquí ya quedaría paralítico de todo. Y la lesión entonces tendríamos que ver más que todo a nivel cervical, que son las alteraciones fijas. Igual, es flácida y espástica. Si nosotros vemos esta imagen, ya la conocíamos, ya la habíamos visto. Miren, la lesión está aquí con una reconstrucción a este lado y vemos que hay un desplazamiento de la misma con alteración a nivel medular. Aunque no hay una ruptura completa de la misma, una lesión completa, pero sí hay a través de la mielina que ya están dañadas y existe un poco de edema, que es lo que estamos viendo a este nivel, que dijimos nosotros, el tratamiento específico está en la velocidad con que nosotros vamos a iniciar el tratamiento y el diagnóstico que vamos a realizar. La espástica, en este caso, la compresión medular, traumatismo, parálisis cerebral, esclerosis lateral primaria, la luxación de odontoides, la luxación de bulbos protuberenciales, o la flácida son las lesiones medulares totales, fractura cervical, herida de bala, poliradiculoneuritis, en este caso el síndrome de Guillain-Barré,
o vasculares como infartos o hemorragias medulares altos y las bulboprotuberanciales. Una mielitis también me puede llevar a lo mismo y una mielomalacia igual por afectación del sistema de la vaina mielínica que va a existir. Bueno, aquí la recuperación es un poco ya, yo diría un pronóstico muy reservado que va a depender mucho de la lesión medular para ver hasta qué punto va a recuperar el paciente. Recientemente hemos tenido un accidente en la sede de un colega, ¿ya? Donde hay una lesión casi semejante a la que les mostré aquí de la lesión cervical, ¿ya? Pero se le colocó, el tratamiento fue rápido, se le colocaron las placas y ahora el paciente ya está caminando, pero camina con burrito, pero es largo y ha quedado con un poco de disminución de la fuerza muscular del lado derecho, pero eso se logra recuperar con fisioterapia, pero eso es largo. Eso es su suerte, porque no hubo una lesión, había el edema y todo lo demás. La monoplegia o monoplejía, como quieran ustedes llamarlo, miren ustedes, si es cerebral, afecta el área motora del miembro paralizado. Si es intraparenquimatosa, a eso se está refiriendo. Si es medular la lesión, entonces pueden ser flácido-espásticas según se afecta la motoneurona periférica o la vía piramidal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la vía piramidal y extrapiramidal? Las radiculares, esto ya es a nivel de las raíces cervicales. Parálisis cervical alta, que es la de Duchenne, la parálisis cervical baja, que es la de Gerin, y las neuritis braquiales, que es la de Personage. ¿Qué es lo que va a hacer aquí si nosotros vemos de cada una de estas? O también se la conoce como la de Turner, por ejemplo. Si vemos en este caso y hablamos de monoplejías, puede que solamente este miembro esté. Entonces yo tengo que ver cuál va a ser la lesión que me ha dado eso. ¿Dónde está? ¿Está aquí o está acá? Entonces tenemos que ver, por ahí está cruzada, pero dice no, son más cervicales. Entonces tendríamos que ver a qué nivel cerebral, dónde me va a afectar, a lo que es el área motora del miembro superior. Es decir, no va a poder movilizarlo. No va a poder movilizarlo. La medular, entonces ya aquí me va a dar una parálisis flácida, que puede ser esta, o puede ser así. Entonces ya me está diciendo dónde más o menos está, si me afectan las motoneuronas, dónde se van a encontrar, si es la primaria o es la secundaria. Hablamos de 1 y 2, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a ver si es superior o es inferior. Cuando es radicular, aquí sí. Aquí sí, nosotros tendríamos que ver qué es lo que me está afectando, cómo es la afectación, para ver si es alta o es baja. Y las funcionales que son las que nos van a determinar. La parálisis por un compromiso de la placa neuromotora o neuromuscular, esta es la placa, es la unión del nervio con el fascículo muscular. La miastemia gravis, ya, el curare que es, o el curare que es una planta, ya, pero miren, de aquí deriva el pancuronio. ¿Qué es el pancuronio? Es un bloqueante neuromuscular. ¿Quién lo utiliza? ¿Quién lo utiliza? Los anestesiólogos. ¿Para qué? Para tener flacidez de todo el cuerpo. ¿Para qué? Para la cirugía, para permitir que se pueda trabajar y no haya la tensión muscular. Ojo, pero estamos bloqueando solo el área motora, no sensitiva, por lo tanto el paciente le duele y hace todo y le duele, el único que no puede moverse. Y eso hacen los indios cuando del Amazonas utilizan el veneno del curare y utilizan en su flecha y le lanzan a sus animales o a los monos y lo paralizan. Sí. Mira, no era eso lo que explicó, se afectaba la área sensitiva. No. Las toxinas botulínicas, insecticidas, toxinas fúngicas, venenos de serpientes y ácaros. Miren ustedes. Entonces, si nosotros seguimos viendo y analizando, por ejemplo, si vamos a presentar y tenemos un caso clínico de nuestro paciente,
con toda esta figura que nosotros hemos visto, con todo lo que se nos ha presentado, tanto en la vía extrapiramidal, yo lo que les dije, no quiero que sean neurólogos ni neurocirujanos, pero sí que me reconozcan los signos y los síntomas. Que eso es muy importante, porque ustedes van a llegar a una emergencia o a una consulta externa cuando hagan su internado, y algunas veces pues van a tener en algún centro médico donde lo van a dejar a ustedes solitos. Pero no es nada ahí, ¿no? Es cuando ustedes vayan a trabajar solos. Y ustedes tienen que reconocer de una manera específica qué es lo que, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas que lo guían a un diagnóstico específico. Porque ¿qué dijimos en las lesiones neurológicas? ¿De qué depende el pronóstico? ¿La topografía? No. ¿Ah? Del manejo inicial. ¿Y del manejo inicial de qué va a depender? No. No. ¿De qué depende después el manejo inicial para que yo diga tengo que hacerlo así? Del diagnóstico, eso. Del diagnóstico presuntivo que nosotros estamos teniendo para luego realizar esto es lo que yo tengo que hacer. No se olvide, todo paciente que tenga un TEC, sea leve, moderado, severo, ¿qué es lo que me va a afectar? Hasta que se pruebe lo contrario, va a haber lesión cervical o un trauma raquimedular. No importa dónde, por lo tanto yo lo tengo que cuidar hasta que descartemos todo esto. Bien, vamos a entrar al último tema. Yo les dije aprovechemos cuando estoy, ¿listo? Veamos eso. El último tema es relacionado, este lo puse de último, aunque no está en el programa de cuento, pero lo he puesto porque está relacionado específicamente con todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Es decir, miren ustedes, desde el inicio de los temas hemos hablado del coma, ¿no es verdad? Desde el inicio hemos hablado del coma, hemos hablado de estupuroso, de confusión. Ahora vamos a hablar exclusivamente de coma. Es decir, ¿a qué se refiere con esta palabra? ¿Quién es el que estaría prácticamente o qué estaría alterándome? Dice que con el coma lo primero que se altera es la conciencia. Magnífico, va a haber alteración de la misma. Por lo tanto, vendría a ser la capacidad de percibir al medio ambiente que nos rodea, los cambios, eso es la conciencia, ¿no es verdad? Los cambios que en él ocurren al darnos cuenta de nuestra existencia y de las modificaciones en nosotros mismos. Este concepto lo encontré en uno de los revisados que estaba realizando y que me pareció excelente, porque nosotros tenemos dos aspectos que tenemos que diferenciarlos. Uno que vendría a ser el contenido, que abarca la suma de las funciones mentales, es decir, de todo lo que nosotros hemos hablado, y la otra que es la estimulación, que va a estar ligada al estado de alerta. Es decir, voy caminando por un sector, o no sé, pues por este sendero, y me aparece algo por aquí, y que es que me va a golpear, y mi sentido de alerta me dice que o me tengo que agachar o irme a un lado, porque estoy consciente de lo que estoy realizando. Eso es lo que dice, mi relación que voy a tener con el medio ambiente. Con su ventilador. Ya, qué bueno. Bien, entonces, ¿qué es coma? Si decimos nosotros que va a estar alterado en ¿no es verdad? Y la conciencia dice que es la relación que yo voy a tener con el medio ambiente y me relaciona a dos aspectos. Lo alerta que voy a estar
y la interacción de todas mis funciones cerebrales para que yo me mantenga alerta. Entonces, el coma mismo, ¿qué haría? Se caracteriza primeramente porque pierde la conciencia en lo que se refiere a estímulos externos. O sea, nosotros lo que le hagamos al paciente no vamos a tener respuesta. A eso se está refiriendo. El estado de coma no es una enfermedad en sí misma, sino un síndrome. Porque es causado por algo. No es que él vaya a llegar y va a entrar en coma directamente porque es una enfermedad. No. Se trata de una urgencia médica, un coma persistente. Se lo denomina ya estado vegetativo. Miren ustedes esto. En la fisiología normal tenemos que conocer varias cosas para comprender por qué llegamos al coma o cuáles van a ser esas condiciones para que lleguemos al coma. Miren ustedes aquí el metabolismo neuronal, el flujo sanguíneo. Por cada 100 ml, o sea, se van a transcurrir por cada minuto en 100 gramos, 100 ml de sangre. Eso debe recibir el sistema nervioso para tener un flujo sanguíneo adecuado. El oxígeno dice que son 3.5 ml por cada 100 gramos. Y la glucosa 5 miligramos por cada 100 gramos. Eso es para que mantengamos nosotros la fisiología, el metabolismo neuronal adecuado y no sufran. Bien. En un individuo consciente hay 3 cualidades que nosotros debemos reconocer en esto como conscientes. ¿Cuáles van a ser? Primero, la capacidad de estar vigilo o despierto. Lo que estamos haciendo ahora, algunos durmiendo, pero la mayoría despiertos. El contenido psíquico y la capacidad de respuesta a los estímulos del medio. Somos capaces de responder ante cualquier estímulo, a un silbido, a una bulla, a un objeto que intenta, o no sé, cualquier estímulo externo. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. El vigilio. Miren ustedes, este vendría a ser una de las condiciones necesarias para que los estímulos sensoriales y los sensitivos puedan llegar a ser percibidos conscientemente. Es decir, todos los estímulos que me llegan, pues yo tengo que tener esa capacidad de poder reaccionar a esto. Uno de ellos, y para esto, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Primero, que tiene que estar normal el funcionamiento de las estructuras del encéfalo. ¿Y cuáles van a ser? El sistema reticular activador del tronco cerebral, el hipotálamo, las áreas basales y mediales de los lóbulos frontales y los tálamos con sus interconexiones corticales, tanto específicas como inespecíficas. Si no existe esta relación, no voy a estar vigilando. Basta con que se altere una de ellas para que se me altere mi estado de vigilante, en otras palabras, o alerta si quieren ustedes. Miren ustedes, ¿cuál sería el contenido psíquico? Dice que nos reconocemos una identidad, es decir, sabemos pues que tenemos un nombre, una edad, una profesión, una actividad, relaciones familiares y una biografía, porque durante el tiempo no hemos hecho una biografía, ¿no es verdad? Nací en tal lugar, me crié en tal lugar, estudié en tal lugar, es decir, nos estamos haciendo una biografía. Eso es la entidad. Sabemos nuestra edad, la fecha de nacimiento, acontecimientos personales, aniversarios, enfermedades, a todo eso lo llamamos como orientación personal, una autopsíquica. También cada individuo tiene noción del tiempo, fecha, hora en que estamos viviendo, así como el lugar geográfico en el que se encuentra. Estos aspectos constituyen la orientación temporal, espacial o alopsíquica y la conocemos como personal, datos personales. Estamos orientados en tiempo, lugar y espacio. ¿No es verdad? A eso es lo que dice. Veamos entonces. ¿Cuál vendría a ser el tercer componente? La reactividad a estímulos. Y ahí hablábamos nosotros. Los seres humanos aquí, por ejemplo, somos capaces de que respondamos a un estímulo sensorial o somatosensitivo de una intensidad similar durante el día.
Tenemos fluctuaciones, pues no es verdad, hay fluctuaciones. En que estamos más alerta y otros más caídos y después nuevamente levantamos. Eso es las fluctuaciones del día. Hay desde una alerta intensa a momentos de profunda concentración con estrechamiento de nuestro campo de atención y a momentos de ligera general inatención o somnolencia. Y esos son los momentos que nosotros vamos a tener. Finalmente un sueño, del cual despertamos con estímulos más intensos o luego de algunas horas de descanso. Algunas personas que necesitan dormir una siesta aunque sea 10 minutos y despiertan diferente. ¿No es verdad? Eso es cuando el organismo lo está pidiendo. La precisión de algunos términos, esto es muy importante. De aquí vamos a comprender, por eso le dije, con este tema van a comprender todo lo que hemos hablado en los anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de estímulos nociceptivos, ¿a qué se está refiriendo? Son aplicados con la intensidad necesaria y durante el tiempo suficiente pueden causar daño, dice que si son aplicados. Normalmente en un individuo consciente estos estímulos provocan sensación de dolor. La respuesta al estímulo nociceptivo antecede a la sensación del dolor y veremos respuesta al estímulo aunque el paciente no esté en condiciones de sentir el dolor. ¿Qué significa? Significa que si mi paciente está, yo consciente, me apretan, donde me aprieten, yo voy a sacarlo de donde me están apretando, sin necesidad que yo vea que es el lugar donde están. Inconscientemente, me apretan aquí, voy a intentar retirarlo, porque sé que me están apretando aquí. Eso significa saber dónde están las partes de mi cuerpo. Entonces, si nosotros hacemos estímulos dolorosos a nuestro paciente que está relacionado, por ejemplo, la presión a nivel del esternón es dolorosa. O la presión que realizamos también a nivel del área retroauricular es dolorosa. Presiónense y van a ver que le va a doler. ¿Ya? O la otra es en la tetilla, sea hombre o mujer. Es doloroso. Entonces, el paciente va a intentar retirarlo. Si eso no se presenta, ¿cuándo va a ir a la presión? Ah, ya. Entonces, eso no es verdad. Entonces, si esto no hay, es capaz de sentir el dolor. El superficial, miren ustedes, el individuo inconsciente provoca la sensación de dolor rápido, sensación ligada a nociceptores de la piel conectados a fibras sensitivas, por nervios raquídeos que van a conducir los impulsos hasta la asta posterior de la médula, lo mismo que hablamos. Este dolor es breve y desaparece poco después de cesado el estímulo. Es bien localizado en el sitio del estímulo y las características del objeto que lo está causando. Es decir, si me causa dolor un objeto puntiagudo, yo voy a decir me están pinchando. ¿No es verdad? Pero no le estoy diciendo con qué. Pero yo sé que me están pinchando. Ya, eso es uno de ellos. La sensación evocada por un pinchazo de alfiler, un pellizco, la tracción de un pelo. Sabemos qué es lo que está pasando. El profundo es cuando se realiza eso, ya el dolor es más lento, que es intenso, aparece la latencia y persiste en el tiempo, más largo, que una vez que termina el estímulo, continúa el dolor. Entonces aquí los nociceptores, en este caso, van a estar localizados más profundamente en las fibras tipo C, que son las más gruesas, que conducen el impulso a la médula espinal y de ahí ascienden hacia los niveles superiores. Van a lo espinotalámico lateral y los haces espinoreticulares. Y de esa manera entonces que van a llegar al cérvico talámico. Este es el que causamos cuando presionamos. El que yo le hacía el ejemplo. Ya presionamos, traccionamos el tejido o por una fractura o por una quemadura o por una herida profunda. Ese es el estímulo que estamos provocando. Y para causar esto, existen maniobras. Por ejemplo, la de Foy. ¿Qué hace? Presiona, dice, hacia adentro con el pulpejo del dedo índice el espacio entre la rama de la mandíbula y la mastoide. Aquí.
un poco por debajo del conducto auditivo externo. Ahí. Es doloroso. ¿Ya? Se produce aplicar uni o bilateral, causa intenso dolor en una persona consciente, un estímulo potente y tiene la ventaja de no causar daño a pesar de repetirse varias veces. La nomenclatura de los niveles de alteración de conciencia. Aquí vamos a hablar de lo que ya conocemos. Cuando hablamos en semiología, por ejemplo, hablamos de la somnolencia. ¿Qué es? No es más que la disminución del nivel de conciencia que se caracteriza porque existe una confusión, hay torpeza de los movimientos, lentitud psíquica y disminución de la atención y la percepción. Hay hiperexcitabilidad, irritabilidad, defecto de la atención y su pensamiento no es rápido ni claro. El ejemplo es un paciente con una enfermedad hepática. La obnubilación o paciente obnubilado. Hay lentificación psicomotora. Aquí el paciente se mueve lento, tiene la mirada poco atenta, habla lento, se demora en contestar, responde correctamente, está orientado auto y algo psíquicamente, pero su capacidad mental está disminuida. Entonces falla en cálculo sencillo, la memoria de fijación o operacional, también hay falla. Ahí nuestro paciente lo vamos a calificar como obnubilado. ¿Cuándo está confuso? La característica de esta condición, el paciente no reconoce estar enfermo, no sabe de fecha o de lugar, o sea, no sabe si está enfermo o no, pierde el pudor, es decir, el paciente puede estar en media sala o el paciente está en la emergencia y el paciente se desviste completamente, pierde el pudor, no controla sus esfínteres. Muchas veces está agitado, se altera el sueño, se acompaña de hipoactividad y lentitud en los movimientos. Hay que hablarle fuerte, es traído porque ha tenido alteraciones en su conducta. A veces se comporta agresivo. Un paciente que normalmente es calmado. Entonces eso es algo que está pasando, pues, la alteración. Entonces, ¿qué es lo que vemos el otro? Es el que conocemos como sopor o estupuroso. Aquí el encéfalo es el que está alterado, de modo que los mecanismos de alerta son totalmente insuficientes y existen solo vestigios del estado de alerta. El paciente ya no tiene una actividad psíquica, solo es capaz de reaccionar a algunos estímulos y la condición de esto es el sueño profundo o de comportamiento sin respuesta. Aquí solo va a despertar o solo va a reaccionar el paciente cuando nosotros le hablemos enérgicamente o lo movamos enérgicamente. Y entonces el paciente despierta, pero un ratito y nuevamente se duerme. Tan pronto como el estímulo cesa, el sujeto estupuroso recae nuevamente. El coma. Este es el que nos trata ahora. Este es el máximo grado de degradación de la conciencia. Aquí no hay ninguna reacción motora, no hay ni esbozo de alerta. Solamente es posible apreciar actividades reflejo o movimientos anormales. Esta es la diferencia entre sopor y coma. ¿Ya? En este estímulo, el estado ya no hay respuesta a los estímulos que podamos calificar como reacciones solamente reflejas. Es decir, aquí nosotros, de acuerdo a los niveles que vayan a ver los reflejos, vamos a observar el nivel del coma en que se encuentra nuestro paciente. Y ahí es que cuando le hacemos el reflejo de nociceptivo doloroso, o el paciente tiene descerebración o descorticación. Entonces, esos son las dos que nosotros tendríamos que calificarlo, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos de una clasificación etiológica, por ejemplo, estructural a nivel del sistema nervioso central, puede ser traumático o no traumático, y vamos a ver, no pueden ser tóxicos, metabólicos, endocrinos. Si hablamos nosotros de los no traumáticos, podríamos hablar del focal y difuso. Y si hablamos nosotros del focal, hablaríamos de un accidente cerebrovascular. Y si hablamos del difuso, la hemorragia subaracnoidea, que es la que van a ocupar el primer lugar. Luego viene la meningitis, las encefalitis o encefalopatías hipertensivas. Si hablamos de las no estructurales o extraneurológicas, entre los tóxicos tenemos los fármacos o los
todo lo que vaya a pasar en el medio ambiente específicamente, o metabólico, por una hipotermia o disminución del oxígeno, una hipoglicemia, uremia, encefalopatía hepática, o endocrino como los coma misematosa, o la diabetes o el síndrome de Addison. Cuadros sépticos, infecciosos que me van a llevar a lo mismo. La diferencia entre un coma estructural y un coma tóxico, miren ustedes. Casi, si nosotros hablamos de lo estructural porque me está causando un daño específico, y el otro que es el metabólico porque tengo una alteración, por lo tanto yo aquí tengo que saber diferenciarlo. En el estructural muchas veces es entrar a quirófano y poder solucionar el metabólico y solamente aplicando medicamentos solucionándole el problema, ¿no es verdad? Si es diabético y está en coma misematoso, pues tendríamos que ver, o diabético si está hiperglicémico, ver cómo lo hacemos. Si es séptico, lo mismo, ¿no es verdad? Entonces veamos, estructural el comienzo es súbito, en cambio el metabólico es progresivo. En el estructural es profundo, el otro es superficial, constante o progresivo, aquí es fluctuante, está focalizado, hay edema de papila, hay hemorragia. El estructural, asimetría, motilidad ocular. Aquí vamos a ver cada uno de los síndromes patológicos y de los reflejos, tanto los óculos vestibulares como los óculos centrales, para que podamos ver los patrones respiratorios, asimetría motora y el tono muscular. Eso es en el estructural. Pero en cambio en el metabólico, miren ustedes, no es focalizado, las pupilas son simétricas, pequeñas, movimientos oculares erráticos, los reflejos son normales, la respiración rápida profunda, inquietud motora, temblor, tono muscular normal o disminuido. Es decir, me está permitiendo de esta manera hacer la diferencia para clasificarlo sin necesidad de un estudio radiológico. Si vemos nosotros el estado de coma y cómo podríamos clasificarlo de acuerdo a lo que hemos visto, podríamos ver metabólico, supratentorial, infratentorial o psicológico, que es el psicótico. Si la lesión, por ejemplo, en el coma estructural, la topografía lesional de cuál me está dando el supratentorial, si hablamos nosotros del mesencéfalo, de la protuberancia, si dependiendo de la hernia ungueal, por ejemplo, en caso de que existiera una compresión masiva, donde ya me va a afectar los pares craneales, ya el patrón, por ejemplo, aquí, cuáles van a ser las alteraciones neurológicas que vamos a tener nosotros. Uno de ellos que me afecta es el patrón ventilatorio. Y aquí nosotros vamos a ver el chain stop, el paciente respira. Periodo de apnea y de ahí. Pero es el mismo espacio que va a tener el tiempo. Luego viene la hiperventilación. Y el paciente se hiperventila, es decir, está metiendo más CO2, está eliminando más CO2 y vete oxígeno. Se hiperventila el paciente. Entonces también voy a tener. O la ataxia respiratoria, el paciente hace esto. Y de ahí para. Y de ahí nuevamente. Y de ahí para. Ya, miren ustedes de cada uno de ellos. Eso ustedes lo tienen que reconocer por la alteración cerebral que me va a dar. Ese es el patrón ventilatorio. La pupila. Ya decíamos nosotros, si es encefálica, nosotros vamos a ver que pueden estar reactivas o arreactivas, dependiendo de dónde van a estar. El tercer par, por ejemplo, si vamos a ver la asimetría de las mismas, o vamos a ver la dilatación, la miosis completa, y eso también que son reactivas. Entonces, eso a nivel pupilar, dependiendo del lugar donde vayan a estar afectados. Los reflejos oculomotores, como dijimos nosotros, ese es el normal, porque vamos a ver que se va a ver el tercer par de cada uno, sin respuesta a esto. Los reflejos que ya conocemos nosotros y cómo podemos hacerla, ¿no? Ahí está la decorticación, la descerebración y sin respuesta, que me permite hacer simplemente clasificar mi coma. Eso es lo que estamos haciendo con todo esto. El supratentorial, ahí está la respiración de Cheyne-Stokes, que es una de las características, las pupilas tanto reactivas como lo estamos viendo nosotros, el reflejo fotomotor, y qué es lo que se está sucediendo en cada uno, ¿no?
y esto existe. Cuando este es supratentorial, voy a tener estas características y además la decorticación. El coma diencefálico, lo característico es la postura de la sinergia, la decorticación. Vamos a ver aquí que los antebrazos están flectados, lo mismo, y las piernas extendidas. Es más frecuente en pacientes que se le ha hecho una maniobra de Foy, pueden tener sinergia de descerebración en un solo lado del cuerpo, pero generalmente en este caso hace gesto de dolor, digamos, el paciente con el lado que no está afectado, de llevar la mano hacia el sitio del estímulo. En este caso ya nosotros tendríamos que ver que es un coma diencefálico y no supratentorial, que es el que me está identificando. Estas son maniobras, aunque son anómalas, pero ya me la está identificando claramente nuestro paciente. En la protuberancial o infratentorial, aquí los núcleos oral y caudal de la formación reticular de la protuberancia, como están sin daño o indemnes, es decir, mediante la retículo espinal y la protuberancia, las terminaciones que son tanto en la capa del octavo como del séptimo par, hay una acción excitadora, lo que hace que los núcleos a este nivel del segmento de la médula espinal pues sean estimulados. El paciente aquí entonces ya no va a estar hipotónico, flácido, sino que va a estar estimulado y por lo tanto presenta un patrón postural muy característico, que es la rigidez de descerebración hacia abajo, y esta es decorticación, y esto de descerebración. ¿Por qué? Por esta razón, porque está manteniéndose esa actividad y por lo tanto hace esto. Ya el paciente está así y en vez de llevar adelante, que es la descerebración, hace esto. ¿Ya? Eso es algo que nosotros tenemos que reconocerlo igual. Esta es la postura de descerebración, tronco y cabeza, extremidades extendidas, de esa característica. Y vamos a ver, ¿no? La pupila está reactiva, las piernas y los pies juntos, la respiración es variable, regular, otra vez está táxica, pero puede ocasionar que pueden ver patrón respiratorio muy particular, que se la conoce como la apnea, que es ese patrón que le digo yo, que respira el paciente, o puede tener variedad de la misma inclusive. Cuando existe un coma protuberancial, miren, la respiración. Entonces las pupilas son mióticas, reactivas, no reaccionan, es el punto de luz, le llamamos nosotros, ¿ya? Y nuestro paciente tiene la descerebración. Es una de las características. El coma mesencefálico, en este tronco cerebral, aquí ya son integrados los reflejos pupilares, vamos a encontrar respuesta a la luz uni o bilateral, pero son evidentes los reflejos oculomotores que expliquen aquí de que está sin daño la conexión de los núcleos vestibulares, tanto del sexto como del tercer par, perdón, del cuarto y del tercer par. Y esos son los fascículos que llegan de esta manera, una manera longitudinal y medial, es decir, es como si tuvieran una ramita que le estuviera pasando. Y el ritmo respiratorio aquí es normal, pero hay algunas veces que hay una respiración amplia y frecuente. A eso se llama una hiperpnea centrógena, es decir, el paciente hace esto. Eso no es normal, ¿no es verdad? Pero me está dando esta respiración. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver nosotros, ese es el tipo de respiración, el infratentorial, midriasis fija, que puede tener, la no opción ocular cuando realizamos los movimientos, el paciente va a estar mirando hacia los lados, ¿ya? Y la descerebración. El coma pulvar infratentorial, completamente inmóvil, no hay respuesta motora de ningún tipo, las extremidades están atónicas, flácidas, no hay movimientos musculares al girar la cabeza, ni con la estimulación calórica en el oído, las pupilas están dilatadas en posición intermedia, pero sin ninguna reacción a la luz, tampoco hay reflejo corneal, la respiración es irregular, con ritmo y amplitud variable, eso es la respiración atáxica. Al hacer un estímulo nociceptivo, sea profundo o superficial de esto, muchas veces se acelera la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y la respiratoria,
al estímulo nociceptivo hasta llegar a señales de formación reticular y que son transmitidos al centro neurovegetativo del bulbo, ¿no? Y por lo tanto cierra el círculo del reflejo de lo que viene a ser la integración vulvar, pero no me da respuesta. No me da respuesta y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Me acelera la frecuencia cardíaca y los movimientos respiratorios, pero no tengo respuestas musculares ni oculares, ¿ya? Ante esta situación. Entonces, la miosis reactiva, el coma metabólico, por ejemplo, en este caso es un poco diferente, ¿no? Enfocamos, hacemos el reflejo fotomotor, hay una miosis, pero es reactiva. Los reflejos oculomotores son normales y la respuesta motora adecuada de cada uno de ellos, pues queremos hacerla aquí, él va a quitar. Entonces, esa es la diferencia, miren ustedes, entre la metabólica y la estructural. Entonces, es clara, el paciente lo hace, lo que hacemos nosotros y esperamos esa respuesta, pero el paciente llegó en coma. Entonces, nosotros lo clasificamos como metabólica. Si hablamos un poquito de esto, hablemos 5 minutos, antes que se vayan. Etiología del estado de coma, ¿ya? Miren ustedes, el metabólico, decíamos, puede ser encefalitis, hemorragia subarachnoidea, nutricional, encefalopatía hepática, uremia, diálisis, EPO, trastornos endocrinos, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, eso, ¿ya? Efectos remotos del cáncer, veneno, trastorno ácido-básico, iónico, coma metabólico no específico o mixto. Y nosotros vamos a ver aquí un aneurisma, por ejemplo, que podría ser eso de ese estructural. ¿No es verdad? Y si hablamos del supratentorial en este caso, infartos talámicos, hemorragia cerebral hipertensiva, hematomas sudorales, epidural, apoplejía hipofisiaria, infarto por trombosis o embolia o una oclusión venosa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso los tumores pueden ser primarios, metástasis, miren ustedes, ya un acceso cerebral, empiema, sudorales, traumatismo cráneoencefálico. Si es infratentorial, por ejemplo, en este caso, miren aquí la lesión, hemorragia cerebelosa de fosa posterior, sudoral, o puede ser un infarto localizado en cualquiera de ellos, o un tumor que está cerca del tronco. Miren ustedes, casi me estaría como presionando en la parte central, en la región suboccipital. Entonces, aneurismas vacilares, tumores del tronco, hemorragia del puente, infarto cerebral, del tallo cerebral, migraña, desmielinizaciones del tallo cerebral, y que nos van a ver e identificar claramente dónde estaría el daño si nosotros lo logramos ver e identificar. Las causas psiquiátricas, miren, reacciones conversivas, depresión, estado catatónico que me pueden dar, el coma epipléjico o epiléptico, el coma postictal. Este es después del síndrome convulsivo, después de que le dio las convulsiones por el agotamiento energético o por moléculas tóxicas productoras de dicho efecto. Es decir, el daño, no se olviden las descargas que recibe, ¿no es verdad? Trata de controlar a toditas y el área neuronal, que es el que está comprometida, envía las informaciones a las otras neuronas y por eso vienen las contracciones tónicas clónicas. Eso significa una hiperreactividad neuronal y eso lleva al agotamiento de las neuronas y muchas veces a la muerte neuronal, muchas veces por el constante, cuando son constantes. Y a esto me lleva un poco, que es posterior a ello, ¿ya? Coma de origen farmacológico, la gran medida reversible, sin secuela, no existió hipoxia, en caso de que no exista, por depresión del sistema nervioso, ahí sí puede ser, ¿no? Bueno, miren, aquí están las drogas, todas las que le van a causar. El daño, donde va a haber pupila, cardio, vascular, respiratoria, gastrointestinal, genitourinario, sistema nervioso central y otros. Si reciben, vamos a hablar de uno, ¿listo? Porque además el resto es igual. Por ejemplo, hablemos de las benzodiazepinas y el alcohol, porque es una diferencia que ustedes tienen que hacerla. Las benzodiazepinas y el alcohol. A nivel de la pupila voy a tener miosis. A nivel cardiovascular voy a tener hipotensión y bradicardia. Que ojo, no debería ser así, ¿no? ¿Verdad? Porque sería un mecanismo compensador. Usted quiere llevar un cardio, ¿sí?
¿Está llevando? Sí. Entonces, si yo tengo hipotensión, mi mecanismo compensador, ¿qué va a ser? Taquicardia, ¿no? Miren lo que tengo, bradicardia, más hipotensión. Entonces me tiene que decir a mí que hacer fisiología, digamos, ustedes que son tipazos en fisiología van a decir, no puede ser pues que le dé bradicardia y tenga hipotensión. No estoy de acuerdo, algo está mal. Está intoxicado este. ¿Con qué? ¿Con benzodiazepina o está alcohólico? Mejor dicho, intoxicado con alcohol. Respiratorio hay depresión, gastrointestinal no hay, ni urgénito urinario tampoco. Sistema nervioso hay depresión, hay hipotonía y puede haber hipoglicemia, acidosis metabólica. Miren de cada uno de ellos cómo me van a dar las alteraciones para que nosotros aprendamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros llevamos muchas veces a nuestro paciente a un coma barbitúrico, que es esto de aquí. Es decir, lo estamos induciendo a ello. Cuando se quiere tener a un paciente en estado comatoso para que podamos estudiar. Bueno, lo mismo acá, ¿ya? Los órganos fosforados. Quedamos aquí.